En una cena de Shabbat, lancé la pregunta en la mesa: ¿por qué Dios permite que tanta gente crea que Jesús es el Mesías si no lo es? ¿Acaso un Dios justo dejaría que millones siguieran una mentira y que esa mentira diera como fruto amor, compasión, justicia, entrega? Leí por primera vez en secreto sobre la vida de Jesús. No lo hice por curiosidad, sino por necesidad. Quería entender por qué tanta gente afirmaba que Él era el Mesías. Nací en una familia judía ortodoxa en Jerusalén. Desde el primer momento, mi identidad estuvo marcada por nuestras costumbres, nuestras oraciones y la historia milenaria de nuestro pueblo. Mi nombre es Isaac, y desde pequeño me enseñaron que ser judío no era simplemente una religión, sino una forma de vivir, de pensar, de respirar. Crecí rodeado de tzitzit, kipás, velas de Shabbat, mezuzot en cada puerta y el olor del pan jalá cada viernes por la noche. A los 3 años, comencé a estudiar en un heder, una escuela tradicional judía, donde el primer versículo que memoricé fue Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Me decían que esa era la declaración de fe más sagrada para nuestro pueblo, y yo la repetía con una mezcla de temor reverente y orgullo. Mi padre era un hombre devoto. Se levantaba antes del amanecer para rezar Shaharit, pasaba las tardes estudiando el Talmud y nunca se perdía una festividad. Mi madre también era piadosa, cuidadosa con las leyes de Kashrut, del recato y con una fe profunda en las promesas de Dios. En nuestra casa todo giraba en torno a la Torá, las enseñanzas de los sabios y la esperanza futura del Mesías. Nunca dudé de lo que me enseñaban. Desde joven participé activamente en la sinagoga, fui parte del movimiento juvenil ortodoxo y a los 13 hice mi bar mitzvah en el Muro de los Lamentos, donde sentí que estaba dando un paso firme hacia mi identidad adulta como judío. Soñaba incluso con estudiar en una yeshiva en Bnei Brak o en Nueva York. Mi vida estaba completamente consagrada a Dios, o al menos a la imagen de Dios que me habían enseñado. Nos enseñaban que Israel era el pueblo elegido, separado de las demás naciones, llamado a ser luz entre los pueblos. Aunque nunca supe con claridad qué significaba eso en la práctica, lo creía. El Mesías era una figura lejana, esperada, pero sin rostro ni nombre. A veces se hablaba de él como quien menciona a alguien que aún no ha nacido, un descendiente de David que restaurará el trono, traerá paz y reconstruirá el templo. Pero nunca se le daba mucha atención. Era más un concepto que una esperanza activa. Todo lo relacionado con Jesús o el cristianismo estaba completamente excluido de nuestras conversaciones. Para nosotros, Jesús era simplemente un error histórico, un falso Mesías, quizá incluso un traidor. Nunca leí nada sobre él, ni tuve interés en hacerlo. Desde niño me dejaron claro que no era tema de conversación para un judío piadoso. Sin embargo, por más sólida que pareciera mi fe, con los años, ciertas grietas empezaron a surgir, no por falta de religión o práctica, sino por preguntas que nadie parecía querer responder. Durante muchos años viví con una fe que parecía inquebrantable. Tenía respuestas para todo, o al menos eso creía. Había un lugar para cada cosa, una explicación para cada mandamiento, una tradición para cada momento del día. Vivíamos según lo que nos fue enseñado, sin preguntar demasiado. Pero todo empezó a cambiar una noche. En una conversación que, al principio, parecía trivial. Estaba con un viejo amigo de la yeshiva, caminando por una calle silenciosa de Mea Shearim, cuando él, casi en un susurro, me dijo: ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios permitiría que millones de personas crean en un error tan grande como Jesús? Me reí nerviosamente, como quien escucha una herejía, y le dije que no, que eso era absurdo, pero la semilla ya estaba plantada. Durante semanas esa frase me perseguía. Me encontraba repitiéndola en mi mente durante la oración, cuando debía estar concentrado en los salmos. Me sorprendía a mí mismo preguntándome: ¿acaso un Dios justo y santo puede quedarse en silencio mientras millones caminan hacia lo que creemos que es condenación? ¿Dónde está la justicia divina si tantos están tan convencidos y tan equivocados? La incomodidad creció cuando comencé a observarlos más de cerca. Médicos, académicos, artistas, científicos, gente noble, compasiva, entregada a los demás. No eran ignorantes, no eran simples, no eran enemigos de Dios, eran sinceros en su fe, en su amor por ese Jesús. ¿Cómo podían estar tan equivocados? En una cena de Shabbat, lancé la pregunta en la mesa: ¿por qué Dios permite que tanta gente crea que Jesús es el Mesías si no lo es? El silencio fue inmediato. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada.
Mi madre se levantó de la mesa sin decir palabra y uno de mis hermanos me dijo en voz baja: «Ten cuidado con ese tipo de pensamientos». Pero ya era demasiado tarde. No podía apagar la inquietud. Empecé a perder la paz. Cada vez que abría la Torá, lo hacía con el corazón dividido. Quería seguir creyendo como antes, pero ya no podía. Me sentía como si caminara en medio de una tormenta interna. La rutina religiosa continuaba, pero por dentro, mi alma comenzaba a quebrarse. Recuerdo una noche en particular. Era Yom Kippur. Estábamos todos en la sinagoga, vestidos de blanco, golpeando nuestro pecho al recitar las confesiones. Pero mientras todos lloraban por sus pecados, yo lloraba por algo que no sabía nombrar. Sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero no sabía si era mi fe o si era mi alma intentando encontrar la verdad. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir ignorando esas preguntas. Si había una mentira, quería descubrirla, pero si por el contrario había una verdad más profunda, tenía que estar dispuesto a verla, aunque me costara todo. La mente puede intentar callar, pero el corazón no olvida. Por más que traté de regresar a la calma religiosa de antes, había una pregunta que me perseguía como una sombra silenciosa, apareciendo en los momentos más sagrados, en los rezos más devotos, en las madrugadas más oscuras. ¿Y si estamos equivocados? No me atrevía a decirlo en voz alta. Solo pensarla me hacía temblar. No se trataba de querer abandonar mi fe. Dios me libre. Yo amaba mi identidad, mi pueblo, mi historia. Pero esa pregunta, esa maldita pregunta, crecía como fuego entre los cimientos de mi alma. ¿Por qué Dios permitiría que tantos creyeran en una mentira por siglos? Y no solo creyeran, vivieran por ella, murieran por ella. ¿Acaso un Dios justo dejaría que millones siguieran una mentira y que esa mentira diera como fruto amor, compasión, justicia, entrega, sacrificio? Comencé a estudiar casos, nombres, fechas, testimonios, cristianos perseguidos que se negaban a negar a Jesús, familias que preferían morir antes que renunciar a su fe, mártires, misioneros, filántropos, gente que vivía con una convicción más intensa que la de muchos religiosos que yo conocía. Y me preguntaba, ¿quién daría la vida por una farsa? ¿Quién moriría por algo que sabía que era mentira? Leí por primera vez, en secreto, sobre la vida de Jesús. No lo hice por curiosidad, sino por necesidad. Quería entender por qué tanta gente afirmaba que Él era el Mesías, qué lo hacía tan diferente. Y entonces vino otra sacudida. ¿Y si todo lo que nos dijeron sobre Jesús era una distorsión? Porque el Jesús que leí no era el que me enseñaron a rechazar, no era un enemigo del judaísmo, no era el fundador de una nueva religión, era un judío, amaba la Torá, citaba a los profetas, sanaba enfermos, lloraba con los que sufrían, hablaba del reino de Dios con una autoridad que no era humana, no abolía la ley, la cumplía y sobre todo, perdonaba. Yo, que toda mi vida viví tratando de obedecer cada mitzvah, cada regla, cada letra, comencé a sentirme desnudo, porque en Jesús encontré algo que mi religión nunca me había dado: gracia. No una justificación para pecar, sino una puerta abierta para los que no podíamos cargar más el peso del alma rota. Pero eso me aterraba, porque si Jesús era el Mesías, entonces yo lo había rechazado toda mi vida, entonces lo habíamos rechazado como pueblo, entonces mi historia tenía que ser reescrita desde el principio. ¿Y qué haces cuando todo lo que has creído se tambalea? ¿Qué haces cuando tu corazón empieza a inclinarse hacia lo que siempre consideraste una traición? Yo lloré como nunca antes, no por haber dudado, sino por haber empezado a creer. Recuerdo perfectamente ese día. Era otoño. Las hojas comenzaban a caer en los callejones de Jerusalén y con ellas mi antigua certeza. Estaba en la pequeña biblioteca de un amigo, un lugar tranquilo donde podía estudiar sin ser juzgado. No buscaba nada en particular, solo necesitaba huir del ruido interior. Tomé mi Tanaj, lo abrí al azar, y allí, como si me esperara desde siempre, estaba Isaías 53. Lo había leído antes, sí, muchas veces, de hecho, pero siempre bajo la guía de rabinos que decían que ese siervo representaba a Israel. Nunca le había prestado atención por mí mismo. Esta vez fue distinto. Leí las palabras como si fuera la primera vez. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, como cordero fue llevado al matadero. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, y con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
No podía respirar. Cada verso era como un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Era como si alguien hubiera escrito la historia de Jesús siglos antes de su nacimiento. No solo en eventos, sino en esencia, en su sufrimiento, en su propósito, en su entrega. Me levanté, cerré el libro de golpe y comencé a caminar en círculos. Estaba temblando. Esto no puede ser, pero lo era. Ese capítulo que tantas veces había leído como un símbolo de nuestro pueblo doliente, ahora me gritaba un nombre. Y no era el de Israel, era el nombre de aquel que había aprendido a evitar, Jesús. Volví a leerlo, esta vez en hebreo. Busqué cada raíz, cada verbo, cada matiz. No había truco, no había manipulación. Era claro, dolorosamente claro. Y entonces me golpeó una verdad que me rompió por dentro. ¿Cómo es posible que durante años, en mi educación religiosa, nadie me enseñó a ver lo obvio? ¿Cómo logramos construir una fe tan cuidadosamente, ignorando la profecía más directa sobre el Mesías? Esa noche no dormí. Isaías 53 se quedó grabado en mi alma como un eco constante. Herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Me senté frente al espejo y no reconocí al hombre que veía. Por primera vez me pregunté si todo este tiempo había estado defendiendo una fe, sin conocer verdaderamente al Dios que la inspiró. Y esa fue la noche en que comencé a orar, sin recitar. Por primera vez, hablé con Dios como un hijo que no sabe si será escuchado. Le dije, si eres el Dios de verdad, muéstrame si Jesús es el que tú enviaste. Y si no lo es, líbrame de este error. Pero si lo es, no me dejes seguir viviendo en la oscuridad, porque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Después de aquella noche en que Isaías 53 me sacudió hasta los huesos, no pude detenerme. Tenía miedo, sí, pero un miedo extraño, no a perder mi fe, sino a descubrir que había vivido toda mi vida ignorando la verdad. Ya no podía conformarme con lo que me habían dicho. Necesitaba ir más allá, cruzar líneas que antes consideraba prohibidas. Y entonces decidí leer lo impensable, el Nuevo Testamento. Lo hice con cautela, casi con vergüenza. Imaginaba a mi abuelo viéndome desde el cielo, sacudiendo la cabeza. Sentía el peso de siglos de rechazo, de dolor, de separación. Pero dentro de mí había una voz más fuerte. La verdad no le teme a la búsqueda. Fue así como conocí de verdad a Saulo de Tarso, o como todos lo conocen, Pablo, y lo que leí me desarmó. Un fariseo, un celoso de la ley, un hombre formado en la tradición más estricta del judaísmo, era como uno de nosotros, como yo, y sin embargo, cambió. No solo de opinión, cambió de vida, de corazón, de destino. Pasó de perseguir a los seguidores de Jesús a convertirse en uno de ellos, pero no de manera simbólica. No fue un cambio leve, fue radical, doloroso, total, y yo no podía entenderlo. ¿Por qué alguien como Pablo, educado, fervoroso, patriota, comprometido con la ley, iba a traicionar todo eso por una mentira? ¿Por qué arriesgarlo todo? Su reputación, su posición, su seguridad. ¿Quién haría eso si no hubiera tenido un encuentro real? Leí una y otra vez el relato de su conversión en el camino a Damasco. Ese momento en que una luz lo derriba, lo deja ciego y escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz era de Jesús. Yo, que me creía conocedor de las Escrituras, me sentí ignorante ante la claridad de aquel encuentro, porque lo que Pablo vivió no fue un giro ideológico, fue una confrontación con la misma verdad que yo comenzaba a vislumbrar. Él vio al resucitado, y eso lo cambió todo. Me preguntaba, ¿y si yo hubiera vivido en esa época? ¿Y si hubiera sido testigo de lo que él vio? ¿También habría perseguido a los seguidores del Mesías, creyendo que defendía la verdad? Porque eso era lo más doloroso, darme cuenta de que yo, como Pablo, había creído que servía a Dios mientras rechazaba al que Él había enviado. Lloré, no de rabia, sino de quebranto, porque si Pablo fue perdonado, si Pablo con su historia manchada fue alcanzado por la gracia de ese Jesús, entonces tal vez también había gracia para mí. Comencé a ver que la historia no era sobre traición al judaísmo, era sobre cumplimiento, sobre un Dios que no vino a destruir, sino a revelar el rostro del Mesías prometido. Y esa revelación empezaba a doler, porque la verdad, cuando entra de verdad, desgarra primero y sana después.
Mientras más leía, más se abría la grieta en mi interior. Ya no era solo Pablo. Su historia me había conmovido, sí, pero lo que comenzó a inquietarme aún más fue la de los otros hombres, los discípulos, esos 12, judíos, simples, trabajadores, pescadores, cobradores de impuestos, sin poder, sin influencia, sin títulos rabínicos, hombres comunes, hasta que sus vidas fueron marcadas por algo o alguien que los transformó por completo. Yo había crecido pensando que los seguidores de Jesús eran los que lo malinterpretaron, que lo convirtieron en algo que nunca fue. Pero al leer el relato de sus vidas y su muerte, no podía dejar de preguntarme, ¿puede una mentira tener tanto poder? ¿Puede una invención transformar a hombres cobardes en testigos dispuestos a morir por lo que creyeron haber visto? Pedro, ese hombre que negó a Jesús por miedo, terminó crucificado, pero no de cualquier forma. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Juan, exiliado. Andrés, ejecutado. Santiago, decapitado. Tomás, el más escéptico de todos, llevado hasta la India, proclamando que Jesús había resucitado. Y lo que me perseguía era esta pregunta: ¿morirías tú por algo que sabes que es una mentira? Porque si Jesús no resucitó, como me habían enseñado desde niño, entonces ellos lo sabían, ellos lo habrían ocultado, ellos habrían sido los autores de la mentira. Pero si no ganaron poder, ni riquezas, ni posición, si fueron perseguidos, torturados, asesinados, ¿cuál habría sido el motivo para sostener una farsa? Algo no cuadraba, o más bien, algo comenzaba a cuadrar demasiado bien. Yo conocía la historia de los mártires judíos, de los profetas, de los que murieron en nombre de la verdad. Pero aquí estaba frente a hombres comunes que afirmaban haber visto a Jesús resucitado y estaban dispuestos a apostar sus vidas por ello. Cada testimonio, cada carta, cada palabra suya me golpeaba como un martillo. No hablaban como fanáticos, no sonaban como manipuladores, hablaban como testigos, como gente que no podía callar lo que habían visto y oído. Y yo estaba al borde de una rendición interior. ¿Y si no eran traidores del judaísmo? ¿Y si eran los primeros en reconocer lo que muchos no pudieron ver? ¿Y si eran los que simplemente creyeron? El peso de esa posibilidad me cayó como una losa sobre el pecho, porque si ellos tenían razón, entonces yo había vivido equivocado, y eso me dolía más que el miedo al rechazo, más que el temor a lo que diría mi comunidad, más que el precio de creer. Me encerré en mi habitación, tirado en el suelo, con lágrimas en los ojos, y dije en voz baja, casi temblando: Dios, si Jesús es verdaderamente el Mesías, ¿cómo puedo seguir negándolo? No obtuve respuesta audible, no hubo visión ni voz desde el cielo, pero algo dentro de mí cambió esa noche. No fue una emoción, fue una certeza, una convicción serena, profunda, irrefrenable. No estaba frente a una mentira, estaba frente a la verdad más peligrosa y liberadora que jamás había conocido. No fue un rayo del cielo, no fue un milagro visible, no fue una voz audible, fue algo más silencioso, más real. Fue como si, después de años caminando en la oscuridad, alguien simplemente hubiera encendido la luz. Y en ese instante lo supe: Jesús es el Mesías. No lo digo con liviandad, no fue una decisión superficial. Fue una batalla interior que me desgarró en lo más profundo. Fue llorar noches enteras, fue sentir que mi mundo se venía abajo, fue mirar al cielo y preguntarme si aún había lugar para alguien como yo en los planes de Dios. Pero cuando lo acepté, no sentí condenación, sentí paz. Una paz que nunca había experimentado en todos mis años de religión. No porque la Torá no tuviera valor, la amo, la honro, la seguiré estudiando, sino porque por primera vez entendí el propósito detrás de la ley. La ley me mostraba mi necesidad, pero el Mesías me ofrecía el perdón. Jesús no vino a anular lo que Dios había hecho con nuestro pueblo, al contrario, vino a cumplirlo. Vino como ese siervo sufriente de Isaías 53. Vino como el Cordero Pascual. Vino como el que toma sobre sí nuestras iniquidades, y no solo las mías, sino las de cada persona, de toda lengua y nación. Yo, que siempre creí que Israel era el centro exclusivo del amor de Dios, ahora entendía que Dios había elegido a nuestro pueblo para revelar su plan de redención a toda la humanidad. Jesús no era la invención de una secta. Era el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas. Todo apuntaba a Él. Aceptar a Jesús como el Mesías fue como volver a nacer, pero no sin costo. Perdí amistades. Fui rechazado por mi familia. Me miraron con dolor, con rabia.
con incomprensión. Me dijeron que había traicionado mis raíces, que había cruzado una línea sagrada. Y sin embargo, jamás me he sentido más judío que ahora, porque creer en Jesús no me alejó del Dios de Israel, me llevó directamente a su corazón. Ahora entiendo por qué tantos gentiles creen en Él, porque el Dios de Israel no se reservó su amor para un solo pueblo, sino que nos llamó a todos. Un pueblo santo, redimido no por linaje, sino por fe. Hoy tengo 35 años. Camino con heridas, sí, pero con esperanza. No lo entendí todo de golpe. No tengo todas las respuestas. Pero tengo una convicción que nadie me podrá quitar. El Mesías vino, vivió, sufrió, murió y resucitó. Y su nombre es Yeshua, Jesús, mi Mesías, el Hijo del Dios viviente,